Bueno, vamos a ver qué podemos ver de esta vía romana del Parpers que llaman aquí en Barcelona, cerca de Argentona. Explican que la han hecho bien de interés cultural y bueno, que se conservan determinados tramos, etcétera, etcétera. Aquí hablan ya de la groma y cómo los romanos trazaban las carreteras. Bueno, ya sabéis que la groma nunca se utilizó para esto. Es un instrumento perfectamente inútil para casi todo y más para carreteras. En fin, proponen un recorrido, etcétera. Hablan de que en el siglo X se menciona el collado del Parpers, hombre, claro, porque era un camino natural, y que casi todos los restos que se conservan actualmente son del siglo XVIII. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo exactamente todos. Hablan aquí de una renovación y la construcción del camino por la política de Floridablanca a partir de 1761. Se inician en 1769 los trámites, 1772 las obras quedaron paradas por falta de financiación y al final el camino cae en desuso a partir de 1881 cuando se construye la actual carretera, que es esta calle aquí. Pues claro, cómo no. Si esto es un camino de mulos, pues bastante feo. Os voy explicando alguna cosa mientras llegamos a los primeros restos. Desde luego la bajada ya es vertiginosa, pero esto debe ser un atajo para coger lo que era el camino. Bueno, pues os voy contando. Yo visito este camino por primera vez hacia el año 2000 aproximadamente. Ya entonces se decía que este camino del Parpers era romano porque conservaba puentes, trozos de muros de contención. Aquí veis uno de ellos. Estos son los picos de balizamiento clásicos que se ponían en este tipo de caminos, así en el lateral, porque el camino estaba más alto, se ha erosionado con el agua de una manera brutal. Bueno, yo lo examino, veo los muros, veo el trazado del camino, veo algunos de los puentes que se conservan y me quedo estupefacto. Digo, este camino es bastante nuevo. Tiene un trazado clásico de camino de mulas, no es otra cosa. ¿Por qué le dicen que es romano? Bueno, pues yo así ya lo publico en el año 2004, en mi libro de Ingeniería de las Vías Romanas, que este camino no es romano. Bien, conserva en esta media ladera algunos pasos transversales de drenaje, como veis que han quitado las losas. Aquí se ven las losas en este suelo para pasar de lado a lado el agua. Evidentemente se ha perdido todo el firme del camino porque esto es una especie de arena granítica la que hay aquí que se va con el agua de una manera formidable. Bien, alguna obra de drenaje como esta que han balizado pues se conserva. Y algunas cosas más, hasta un puentecillo y tal. Pero bueno, la pendiente en este tramo ya que coincide con el camino es más o menos la misma que tenía en origen, solo que más bajo de nivel porque se lo ha llevado el agua. Y bueno, a pesar de ese muro de contención que habéis visto ahí, que tiene cierta altura. Pero esos picos de balizamiento son típicos del siglo XVI, XVII, XVIII, y el trazado con esta enorme pendiente es impropio de una carretera, es un camino de mulos. Y punto. Como os digo, yo publico en 2004 que esto no es romano. Ya en el sitio web Trajanus, Carles Martínez Quiroga también publica en 2008. Os hablo de memoria, porque no me he documentado mucho para volver aquí. Publica, efectivamente, como este camino del Parpers, él cree que no es romano. Y bueno, está en Trajanus. Creo que está en catalán, ahí lo podéis ver. Y en castellano, es bilingüe. Sigue habiendo obras de drenaje, como estáis viendo, cómo pasa el agua, viene de esa zona alta, y cómo salía por aquí. Ya veis estos muros. Pues estamos entre roca de granito, me parece, conglomerados, de todo tipo hay, con una cal pobre en general, porque te la llevas con el dedo. Y en fin, sigue teniendo su pendiente tremenda, ¿no?, hacia abajo. Hasta llegar a un punto donde incluso se conserva un puente, no sé si hay alguno más, pero yo recuerdo aquel puente perfectamente. Bueno, pues, como os digo, eso se publica en 2008. Luego ocurre una cosa un poco surrealista. Parece que lo quieren declarar hacia 2010 bien de interés cultural, BIC, aquí en la Diputación de Barcelona o quien fuera. Y hay una demanda, una denuncia judicial de un particular que dice que no es camino romano, que realmente no es camino romano y que por lo tanto no tiene sentido que se declare BIC.
el asunto se judicializa. Y este que a mí me llaman como testigo por parte de quien ha puesto esa demanda para que explique por qué este camino no es romano. Bueno, pues yo con todas algunas fotos creo que presenté y con todos los argumentos que en ese momento estaba armado, porque esto no era una carretera romana, ni por lo más remoto, pues dije porque esto no era un camino romano, que era un camino de mulas, probablemente moderno, no tenía ninguna relación con los caminos romanos. Aquello se resolvió con una especie de sentencia en la que el juez pues vino a decir que, aunque el camino no fuera romano, que él tampoco podía tener mucho juicio a ese respecto, si la administración quería declararlo BIC, pues que podía declararlo BIC, y lo declararon BIC. Ya está, ¿qué más le da al juez? De la época que sea, eso es una cuestión, un deseo de la administración, voy a declarar esto BIC porque me parece un camino bonito, de la época que sea. ¿Que lo llaman romano? Pues su problema. Bueno, pues nada impidió que esto lo declararan BIC, por supuesto. No es el primer camino declarado BIC, supuestamente romano, que finalmente se ha demostrado que no es romano. Para nada, hay varios en España, hay muchos. Por ejemplo, la Vía de la Plata al norte de Salamanca es declarada BIC, porque toda ella está declarada BIC. Y al norte de Salamanca es una cañada de ganados, lo que tienen declarado BIC, que no tiene ninguna relación con el mundo romano, ninguna, un desastre. En fin, por estas trochas de la selva virgen, porque esto está impracticable, creedme, no está fácil el acceso. Vamos a ver si vemos algún resto más. No obstante, tengo fotos limpias de cuando esto no era la selva, pues allá del año 2000, como os digo, y otras que os puedo enseñar, mientras os cuento todo esto. Hacia 2015, finalmente, Francesc Costa Oller, un enorme investigador de caminos en Cataluña, que ha escrito muchísimo sobre caminos antiguos y ha investigado muchísimo, se ha pateado los archivos, que es lo que hay que hacer, encuentra toda la documentación que viene a demostrar que este camino se ha hecho prácticamente desde cero a finales del siglo XVIII, como os he leído en el cartel. Por eso en el cartel dice que todo lo que se ve hoy es de finales del siglo XVIII, sí, y antes no había nada para ver directamente. Es decir, que por lo menos hasta ahí han llegado a la hora de promocionarlo, lo que no significa que hayan renunciado a que sea un antiguo camino romano que se ha hecho casi todo en el XVIII. Pero no es así, es un camino de mulos, es un camino real, el camino real del Parpers, que se hace en el siglo XVIII. El trabajo de Costa Oller lo tenéis en academia.edu, si lo buscáis, camino del Parpers, probablemente los vais a encontrar sin problemas. Y ahí os podéis documentar mejor. Encuentra pues, todos los documentos en los que se aprueba la construcción, las inversiones, hasta que por lo que sea se paraliza. Es un trabajo que está en catalán, creo recordar, pero que bueno, tendréis formas de traducirlo para el que no entienda catalán. Y bueno, después de esta publicación del 2015, pues esto finalmente pues, sigue promocionado y siguen trayendo a la gente. Y no sé si habrá visitas guiadas o algo así, pero en Google Maps viene como Camino del Parpers, Vía Romana del Parpers, incluso puente de la Vía Romana del Parpers. Que ojo para llegar a ella, ¿eh? Te puede comer un oso. Está esto cerrado, es un bosque cerrado. Y no está fácil de andar, es una senda todoterreno pues muy mala. Pero en fin, que esto es lo que hay, es uno de los muchísimos caminos que se promocionan como romanos, que no han renunciado a su romanidad y que siguen aquí funcionando como romanos. De vez en cuando se ve alguno de los muros de contención, como veis aquí. Ojo a la subida, porque estoy bajando, ¿eh? Yo me estoy figurando los mulos que esto lo bajarían con la dificultad que fuera, frenando, pero subiendo aquí se deslomaban. Es un camino de mulos y muy malo, con unas pendientes brutales, para deslomarse los pobres bichos, vamos, directamente. Que es la misma pendiente la que estamos haciendo ahora que la que tenía de nuevo, porque es que estamos siguiendo el mismo perfil longitudinal, aunque esté un poco más bajo por erosión o por lo que sea. En fin, que ningún romano habría hecho esto, y sobre todo porque no hay nada constatado romano aquí, ni a un lado ni a otro. Sí, bueno, podrían decir esto va hasta Mataró, la antigua Iluro, bien,
podría ir a Mataró. Sí. Desde cualquier lado podemos trazar caminos de un lado al otro. Pero seguramente Mataró tenía otras comunicaciones por carretera romana, como es debido, que no era esta senda horrible por la que solo se pueden ir burros, asnos y algún mulo. En fin, vamos viendo continuamente muros de contención que en algunas zonas son muy altos, si se ve desde el otro lado. No sé si llegaré hasta el puente, la verdad, porque hay alguna distancia y está casi anocheciendo. Son estas cosas que pasan, dices, voy a grabar esto para enseñarles este camino, porque pasaba por aquí, a estos chicos, ¿no? Que vean estas supuestas vías romanas de las muchas que hay. Esta es una, en Argentona, provincia de Barcelona. Claro, si me estoy a documentar ahí en el coche un rato y a leerlo, pues ya no lo grabo, pues me va la luz. Y si lo grabo, pues os tengo que hablar de memoria. Menos mal que algunas cosas me acuerdo y os puedo contar. Menos mal. Fijaos dónde se ha quedado fosilizado. La gente viene por esta senda, pero cómo se ha quedado fosilizado aquí entre dos muros. El muro de la cara norte y allí el muro de la cara sur. ¿Lo veis? Con los ventanucos de drenaje para el agua que bajaba, irla tirando por ahí. Pero claro, esto es la selva virgen, esto no hace justicia, habría que limpiarlo bien para que estas imágenes se vean y para que la gente vea cómo es una vía romana del siglo XVIII. Y aquí abajo hay un puentecillo, que no sé si voy a poder acceder desde aguas abajo, pero que desde aguas arriba se ve muy bien, con ese arco de ladrillo. Ahí lo veis, el arco de ladrillo y cómo se ve muy bien el puentecillo. ¿Lo veis? Bueno, pues desde aquí vamos a acceder al puente este famoso, al menos uno de ellos, de la vía romana. Ojo, pasando por la selva virgen hasta que lleguemos a él, que está aquí. Bueno, pues aquí donde lo veis, este es uno de los puentes de la vía romana. Como veis, es bastante ancho. Arriba era un camino ancho, a pesar de la pendiente espantosa que tenía, enorme. Incluso para los mulos. Ojo, aquí no ha pasado un carro en su vida, nunca. Ni aunque hubieran acabado el camino, nunca hubiese pasado. No estaba diseñado para carros directamente. Bueno, ya veis las piedras heterogéneas, el yeso con el que estaban recogidas, etcétera, etcétera. Y todo una rosca de ladrillos sobre la que podíamos hacer un ensayo de termoluminiscencia y en el que nos daría perfectamente siglo XVIII. Pero como se agarran a que dice que todo lo que se ve es del XVIII, pero que por aquí hubo algo romano, se lo han inventado, no hay nada que pueda certificar que eso es cierto, no hay nada que pueda demostrar que por aquí hubo un camino romano, pues les da igual. Así que todo lo que se ve que es del siglo XVIII no les vale. En fin, que como veis trabajo llegaron a hacer, aunque no acabaron el camino y no le dieron la utilidad de vida. Bueno, pues aquí tenéis las aristas y todo pues corresponden suficientemente vivas, a pesar de estar aquí piedras de todo tipo, hay granito también entre ellas, pero se ve claramente que el puente no es antiguo. Para nada, además de la pésima factura, que esto no corresponde con ninguna obra romana ni nada. Es del siglo XVIII, eso ya lo han reconocido, se ha demostrado documentalmente. Lo que pasa que como no quieren tirarlo, el cisco que se han preparado, dicen, bueno, pero es que por aquí hubo un camino romano también. Sí, pero no iba a ser en este mismo trazado de ninguna manera, pues esto es un camino de mulos horrible, con una pendiente espantosa. Y seguramente nunca hubo ninguno por este collado, porque no lo necesitaban, las comunicaciones eran otras. Vamos a ver si vemos algo más y si no vamos plegando. Ya veis todo este pedazo de muro hacia allá, con sus enormes picos de balizamiento y una altura grande de 4 metros y más en algunos sitios. De esa manera, cuando venían por aquí los mulos, tenían cuidado de no arrimarse mucho, porque las recuas, si las dejas solas, alguna puede despistarse y caer. Pero vamos, que la pendiente, tanto de ese muro como el que se ve ahí arriba a la derecha, es la misma que tenía el camino, que es una barbaridad. Va subiendo uno y se revienta sin más. Bueno, pues ahí veis una vista general de lo que es este muro con todos sus picos de balizamiento. Hasta allá.
En fin, que después de ver un buen trozo de la vía romana esta supuesta del Parpers, con sus puentecillos y sus muros y sus cosas, pues me doy la vuelta ya hacia el coche que he dejado arriba en la carretera. Y ahora viene lo duro, que es subir por una carretera romana. Cuando uno la transita, el verdadero trazado, siempre, sea en montaña, sea como sea, uno puede ir silbando, porque son pendientes mínimas. Pendientes en torno 5% máximo. Aquí hay zonas más o menos asequibles, pero otras no, es una pendiente muy irregular. De vez en cuando se empina mucho. Eso también viene a demostrar que no eran grandes ingenieros los que hicieron esto. De hecho, no había ingenieros en esa época de Florida Blanca. Solían ser arquitectos. Era el título que tenían. Y valían para todo, para un roto y para un descosido. La propia Nacional 1, entre Burgos y Miranda de Ebro, se hizo en esa época. La carretera de la Mala la llamaban, el camino de la Mala. Después fue la Nacional 1 y lo hizo un arquitecto, un tal Echanove. Hablo de él en las charlas que di sobre las vías romanas en la provincia de Burgos y en otras. Y ese hombre lo trazó bien. Lo trazó tan bien que estaba continuamente siguiendo la vía romana. La detectaba al lado y la llegó a dibujar toda la sección. Luego comprobamos en 2008 que efectivamente era esa, exactamente esa, la que él había dibujado con una excavación arqueológica. Claro, así que le salió un trazado magnífico, copiando la carretera de los romanos. Muchos en sus memorias, ingenieros del siglo XIX, ya decían cuando seguían las carreteras de los romanos que el trazado era magnífico, que las pendientes eran muy pequeñas y que era seguramente el mejor de los trazados que se podía seguir. Pero bueno, esta no es tan pequeña. Esta no es tan pequeña. Esta tiene un desnivel tremendo, me parece que hasta 125 metros, en muy pocos kilómetros, que nos da una pendiente exagerada, que para los mulos está bien, porque poco a poco chino-chano van progresando, pero para un carro no, un carro lo matas. Como lleve cargas un poco pesadas, incluso los burros bien cargados con sus alforjas, tendrían que ir descansando. Ya veis, un drenaje aquí, donde sacaban el agua todo lo que podían inmediatamente hacia afuera. ¿Por qué? Pues porque cuando corría por aquí el desgaste era brutal y el camino se acarcababa y quedaba inútil, incluso para los mulos. Quedaba inútil. Era la ingeniería que eran capaces de practicar en esa época del siglo XVIII. No les daba para más. Aquí el Colegio de Ingenieros de Caminos se crea en el año 1800. Primeros técnicos cualificados para hacer carreteras modernas. Ese año. Antes se había tirado de ingenieros franceses. Hubo muchos que se establecieron en España, Lemeur y otros, que también hicieron carreteras a finales del siglo XVIII, como estamos hablando. Por ejemplo, toda la carretera desde Astorga a Ponferrada, pues la hizo Lemeur, siguiendo de nuevo los cortes en la roca de la vía romana, que él vio, identificó, Miliarios también que encontró los dibujó, y se aprovechó de la misma plataforma para hacer su carretera. Ojo, porque eso le costó un proceso también judicial. Lo tenéis explicado por ahí. Al menos en la vía romana que escribí, precisamente, entre Astorga y el barco de Valdeorras, ahí la tenéis. Bueno, mientras subo os intento explicar algo, pero me hago un poco, porque la pendiente es tela. En fin, que no es un camino para ir silbando, como os digo, que suele ocurrir en los caminos romanos, o en cualquier carretera bien trazada. Esto es un camino de mulos. Bueno, nos vamos ya hacia el coche, y este camino lo damos por cerrado. Ya os he explicado todo lo que creo que podía o debía deciros sobre este asunto. Hasta otra vez, amigos.
Thank you.